Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Antes de continuar con los contenidos habituales del canal, con la reseña de la película que ha ganado la encuesta que os puse en la pestaña de comunidad hace pocos días, y con un nuevo vídeo de preguntas y respuestas que este va a ser muy especial, voy a reseñar una película que me he comprado hace poco, que me hablaron muy bien de ella. Es una película de acción, es una película del año pasado, es totalmente una película muy reciente, cuyo director es el director de una película que yo reseñé también hace muy poquito, el director Michael Bay, y la película que reseñé hace poco fue La Roca. Y además no suponía que iba a volver a este mismo director tan temprano dentro de aquí del canal, ya que en lo que es la costumbre del canal, cuando hablo de un director de una película suya, pasa un tiempo hasta que vuelvo a enlazar con otra película suya de su filmografía. Pero en este caso, Michael Bay me ha sorprendido con una película de acción absolutamente deslumbrante. No voy a decir que esta película sea una obra maestra, porque yo creo que Michael Bay necesita mejorar en muchísimos aspectos para llegar a calificar una película suya de obra maestra, pero a día de hoy yo creo que a películas de acción o a secuencias de acción es uno de los grandes maestros del cine de los últimos años, todo hay que decirlo. Sus películas están llenas de dinamismo, de agilidad, de un montaje realmente muy acelerado y de una narrativa prácticamente subordinada, supeditada a lo que son las secuencias de acción. Prácticamente se puede decir que Michael Bay, dentro de lo que es su narrativa, nada convencional, todo hay que decirlo, lo supedita todo a las explosiones, a los efectos especiales, a las persecuciones, a los tiros. Y realmente yo creo que es su modo de filmar las películas. ¿Se podría decir entonces que Michael Bay es un auténtico autor? Bueno, hasta cierto punto podríamos decir que sí, porque tiene una personalidad muy definida. Es decir, si nosotros vemos 2 minutos de una película de este director, de Michael Bay, estoy absolutamente seguro que sabremos reconocer que es una película de este director, de Michael Bay. Y es un director que ha creado escuela, porque como os dije en el vídeo de La Roca, seguramente ya lo recordáis, cuando hemos visto una película de acción con un gran montaje, excesivamente ágil o dinámica, podríamos decir en algún momento dado de que es una película al estilo de Michael Bay, o como la rueda Michael Bay. Es decir, es un director Michael Bay que ha creado escuela, man que les pese a la mayoría de los críticos especializados. Pero es un director que siempre crea películas muy espectaculares, películas que son totalmente palomiteras y que son una auténtica montaña rusa. Yo aquí en el canal tengo ya reseñadas Pearl Harbor, La Roca y Transformers. Y esta noche vamos a hablar de su última película que, por desgracia, se puede decir que fue un auténtico fracaso de taquilla, aunque yo creo, bajo mi punto de vista, que es uno de los mejores títulos que este señor ha filmado. Podríamos englobarla dentro de la lista de las 3 o 4 mejores películas que ha hecho junto con La Roca, 13 horas y Pearl Harbor. Para mí esta película es, sin ir más lejos, una de las mejores películas de acción que se han filmado en los últimos años desde Mad Max Furia en la carretera. Y eso os puedo decir que he visto bastantes películas de acción en los últimos años, lo que pasa es que no he reseñado muchas en el canal porque la mayoría de ellas, si os soy sincero, pues realmente, bajo mi punto de vista, no han valido la pena. No ha habido mucho que sacar. Y no estoy hablando única y exclusivamente de las películas de Fast and Furious, sino de otras tantas incluso que tienen incluso más caché o categoría por parte de los críticos, pero que yo, francamente, no he encontrado algo reseñable en esas películas. Pero en esta sí. Además, en esta película Michael Bay se puede decir que va un paso más allá a todo lo que es la acción, los efectos especiales, adornando la narrativa con diversas capas de significación. Y sin más dilación, vamos a exponer la película, de la cual vamos a hablar esta noche. Vamos a hacer una amplia reseña, como es costumbre en el canal, y esta película es nada más y nada menos que Ambulance Plan de Huida, del año pasado, del año 2022, se estrenó en el año 2022, y que está protagonizada por Jake Gyllenhaal, por Yahya, a ver si me acuerdo del nombre, Yahya Abdul-Mateen II, y la actriz mexicana Eiza González, que ha supuesto para mí un auténtico descubrimiento, con una interpretación dentro de lo que es el nivel de la película absolutamente magistral, todo hay que decirlo. Ambulance Plan de Huida, además, es el remake de una película danesa, creo recordar, por lo que me he informado, del año 2005, que además duraba
o dura 75 minutos, dura muy poquito. Pero Michael Bay, como es costumbre en su narrativa, en sus películas, nos regala una película de más de 2 horas y cuarto. Se puede decir que son 2 horas y cuarto largas un poquito, casi tirando a las 2 horas 20, 2 horas y media. Pero realmente tengo que decir que Michael Bay en esta película ha hecho un auténtico ejercicio de estilo, de su estilo. Es decir, si él domina todo lo que es el montaje, el ritmo y la agilidad y el dinamismo a la hora de filmar y a la hora de narrar sus películas, Ambulance, Plan de Huida, es el más claro ejemplo de lo que es una película de Michael Bay, donde los personajes se desarrollan, crecen, los personajes interpretan, etc., pero siempre subordinado a la acción que él quiere mostrar. Michael Bay es un director que realiza sus películas como un puro espectáculo. Y Plan de Huida, hay que reconocer que no solo es espectáculo, sino que también es una historia que además tiene diversas capas que ahora vamos a ir diseccionando, convirtiéndola realmente en una de las películas más complejas que él tiene y sin duda una de las mejores. Ya os digo que para mí, desde Furia en la carretera, desde Mad Max Furia en la carretera, no he visto mejor película de acción. Son 2 horas 20, 2 horas y cuarto, 2 horas 20 de adrenalina pura. Es decir, Michael Bay en ningún momento decelera. ¿Qué quiere decir? Que baja el ritmo. Todo lo contrario, va a más. Se puede decir que durante los 40 primeros minutos lo que hace Michael Bay es presentarnos a los personajes, en donde el ritmo muchas veces no es tan acelerado, no es tan abultado, vamos así decirlo, sino que se toma su tiempo para que nosotros sepamos el porqué de las acciones de los personajes en la película, cosa que no en todas las películas de Michael Bay él lo hace. Pero aquí se toma su tiempo para demostrarnos que él sí que sabe presentar unos personajes y de una manera además muy visual, basándose en unas estupendas interpretaciones del trío protagonista que acabo de mencionar. O sea que en esta película Michael Bay está demostrando que realmente también él puede dirigir actores de una manera notable. Vimos sus deficiencias en el rodaje, o mejor dicho, en la dirección de actores, sobre todo en las últimas películas de Transformers, donde prácticamente ya Mark Wahlberg o Shia LaBeouf, pues se puede decir que eran como meras caricaturas, además de todos los otros personajes que habíamos visto a lo largo de esa saga y de otras películas también de Michael Bay. En las películas de Michael Bay se puede decir que los actores secundarios realmente no están para arropar a los actores principales como realmente tiene que ser. Pero en esta película sí, es decir, todos forman como un todo indisoluble, como yo os digo aquí habitualmente en el canal. Es decir, todos digamos que forman parte de la misma línea narrativa y en el que se puede decir que los personajes no están para nada metidos con calzador, sino que todos tienen un porqué, todos tienen su función y todos tienen su presentación, su nudo y su final. Cosa que ya os digo, que en las películas de Michael Bay no suele ser habitual. Esta película además se rodó en el 2021 prácticamente en pleno confinamiento. Es decir, esta película se puede decir que Michael Bay tuvo una amplia libertad de movimientos por el lugar de rodaje que fueron las calles de Los Ángeles. Ahora hablaremos del argumento porque además se puede decir que, sin temor a equivocarse, se puede decir que Los Ángeles y también que la ambulancia, la que da nombre a lo que es la película, son dos protagonistas más. Pero esto ahora dentro del argumento que vamos a hablar lo vamos a ir definiendo mucho mejor. Os tengo que decir que esta es la película de Michael Bay que menor presupuesto ha tenido de todas las que ha filmado. Creo que el presupuesto casi no llegó ni a los 30 millones de dólares. Sin embargo, la película pues ha recaudado poco más de 50. Es decir, de todas las películas de Michael Bay es la que menos ha recaudado. Se puede considerar de esta manera que Ambulance, Plan de Huida no ha sido realmente un éxito de taquilla, todo lo contrario. Sin embargo, Michael Bay en esta película cuaja su mejor trabajo en dirección de actores, su mejor trabajo en narrativa y uno de los mejores trabajos en ritmo cinematográfico de los últimos años. Como yo os dije, por ejemplo, en algunos vídeos de las películas de James Cameron, en el que os digo que James Cameron, sobre todo en las películas de Terminator, de Aliens, en las películas más de acción, James Cameron parece que filma con un cronómetro en una mano. Es decir, rodando y, mejor dicho, midiendo mucho, muy meticulosamente en el montaje lo que es la duración de cada plano y de cada secuencia. Se puede decir en ese sentido que James Cameron lo hace de manera muy homogénea. Pues en el buen sentido de la palabra, Michael Bay imita a James Cameron en lo que es el ritmo de la película porque va cada vez a más.
En las películas de Michael Bay siempre, y vamos a poner por ejemplo la saga Transformers como modelo en lo que a acción se refiere, había diversas secuencias de acción en las 2 primeras horas y en los últimos 40 minutos o en la última media hora era toda una gigantesca secuencia de acción. Las películas en ese sentido tenían un ritmo un tanto irregular dependiendo de las secuencias. Pero Ambulance Plan de Huida no tiene irregularidades en el montaje y en el ritmo. Es decir, desde el primer minuto, desde el primer fotograma hasta el último, se puede decir que es una experiencia totalmente extenuante. Es decir, yo he terminado de ver esta película aquí en mi casa después de el montaje, después de ver el montaje de la película, la banda sonora. Es un auténtico tour de force. Porque es que Michael Bay, dices, frena un poco el motor del montaje, por así decirlo, pero es que va cada vez a más. Es decir, la película está llena de sorpresas que lo que hace es englobar y potenciar todavía muchísimo más el ritmo. Y eso es una de las cosas que más me han gustado de esta película, del montaje que tiene Michael Bay. Michael Bay en esta película contó además con un montador modélico, uno de los mejores montadores que tiene hoy en día Hollywood, que es Pietro Scalia. Para que os hagáis una idea, Pietro Scalia fue el montador de Gladiator, el gladiador de Ridley Scott, con un montaje extraordinario. Y yo creo que Pietro Scalia ha sabido leer muy bien cuáles son las ambiciones de Michael Bay a la hora de rodar y a la hora de marcar un ritmo absolutamente extraordinario y extenuante. Pero es el punto fuerte que tiene la película sin ningún género de dudas. El ritmo y el montaje son los auténticos protagonistas realmente desde un punto de vista técnico. Ambulance Plan de Huida tiene un argumento que parte de una premisa con varias capas de significación, ya hablando argumentalmente de lo que es la película. Uno de los protagonistas del film, Jay Abdul-Mateen II, interpreta a un ex marine que se llama Will y que tiene una hija enferma. Y al principio de la película vemos que está haciendo una serie de llamadas telefónicas porque necesita financiación para mantener a su hija, vamos así decirlo, para mantener a su hija viva. Ella está gravemente enferma y necesita financiación para poder pagar pues todos los medicamentos y todos los tratamientos que necesita su hija, que además está en el hospital. Pero también vemos que está en apuros económicos. Y he aquí, digamos, la primera capa de significación del film. O sea, Michael Bay entra directo, como un toro en una tienda de porcelanas. Nos da a entender en la película de que él no tiene dinero, pero él es un ex marine. Y a través de un diálogo muy inteligente nos da a entender que realmente lo está pasando muy mal, porque él dice al teléfono: vamos a ver, yo defendí a este país como marine, defendí a este país y los valores que supone de libertad estando en el ejército y estando en la guerra. Seguramente a lo mejor está hablando de la guerra de Irak o en la guerra de Afganistán o en algunas de las misiones especiales que hace Estados Unidos. Pero se puede decir o nos da a entender de que Will Sharpe, el actor Jay Abdul-Mateen II, realmente se ha jugado su vida por Estados Unidos, por su país, en el frente, en el combate. Pero a la hora de también de que su país, por así decirlo, le tenga que devolver esa ayuda, él se ve en graves apuros para mantener a su hija con vida. Y hay aquí prácticamente el primer mazazo que da Michael Bay con esta película, como una crítica social realmente en dos vertientes. La primera, cómo están desamparados los soldados o los exmarines después de venir del frente de guerra o del frente de combate o de la misión especial donde se han jugado realmente su vida y que tienen a alguien que está enfermo y no puede pagarles realmente el tratamiento. Él se ha jugado su vida por su país, pero su país no le quiere devolver el favor dando, digamos, un tratamiento, vamos a decirlo, económicamente más solvente para este marine que se ha jugado la piel en el frente de batalla. Por lo tanto, Michael Bay en ese sentido, en lo que es el libreto, en lo que es el guión, es muy contundente. Ya nos está exponiendo la primera denuncia de la película, la primera crítica social, antes de que empiece la acción. Una crítica social muy parecida a la que ya os comenté en dos películas. En Los mejores años de nuestra vida, de William Wyler, en 1946, aquella película maravillosa, ganadora de 9 Oscar, y también en Acorralado, protagonizada por Sylvester Stallone, donde unos veteranos de guerra, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam, en Los mejores años de nuestra vida y en Acorralado respectivamente, vuelven a su país y su país no les trata bien. Es decir, volvemos de nuevo
a denunciar a través de la dirección, del guión, de la historia, que la situación del protagonista de esta película no es para nada fácil y que va a condicionar todos los acontecimientos que vamos a vivir a lo largo de la película. Por lo tanto, se puede decir que este condicionamiento es algo casi prácticamente nuevo en la película de Michael Bay, en las películas de Michael Bay, porque todo estaba subordinado a la acción, pero con personajes que tenían realmente cierto y marcado sentido del humor. Pero aquí lo que partimos es de un drama familiar, y de un drama de un veterano de guerra que ve como su hija se muere y que no puede hacer nada. O sea, aquí tenemos ya dos críticas que Michael Bay nos expone como capas de significación. La primera, ya os digo, la primera denuncia a cómo están tratados los veteranos de guerra y también a esa supuesta que no existe seguridad social, donde en Estados Unidos tienes que pagar de tú los medicamentos, las operaciones, y que hay algunas que son tan extraordinariamente caras que muchas personas pueden llegar incluso a fallecer sin tener un tratamiento realmente adecuado. Es decir, en ese sentido Michael Bay es muy contundente en el mensaje. Y fijaos si es contundente en el mensaje porque lo que hace es, esa persona tan desesperada por la vida de su hija se convertirá en un criminal realmente incitado por su hermano. Seguimos con el argumento. Will llama a su hermano y le pide ayuda. Lo que ocurre es que el hermano de Will, interpretado por Jake Gyllenhaal, en esta película, yo creo que no hace falta presentar a Jake Gyllenhaal realmente, después de unas cuantas películas notables que ha hecho, como Zodiac, por ejemplo, como Brokeback Mountain, pero también una carrera un tanto irregular. Pero Jake Gyllenhaal yo creo que es un actor bastante eficaz, a veces eficiente, pero bastante eficaz, que siempre yo creo que lo da todo. Llama a Jake Gyllenhaal, que es su hermano, digamos, adoptivo en la película. En los primeros compases se nos da también a entender de que se han llevado muy bien, pero Jake Gyllenhaal es todo lo contrario. Es decir, son dos hermanos que son la antítesis. Uno, se puede decir Will, el auténtico protagonista de la película, es el hombre recto, que siempre quiere ir por el camino, digamos, de la legalidad, de lo correcto, tomando las decisiones siempre correctas y bien pensadas. Lo que ocurre es que aquí está en una situación límite. Y luego su hermano, interpretado por Jake Gyllenhaal, que pertenece a una banda realmente que roba coches y que se propone, roba coches y que está metida incluso en la mafia, y que se propone robar un banco con 32 millones de dólares como botín. A lo que el personaje de Will se niega en rotundo desde un primer momento. Pero claro, la desesperación que él tiene por su hija lo que hace es dar un paso para poder obtener todo este dinero. Ellos a primera hora del día siguiente dan el golpe, pero todo se descompone de una manera absolutamente demencial. Y es que debido a la falta de planificación de Jake Gyllenhaal y de su banda, todo se termina complicando, llegando a herir a policías y teniendo que huir del banco en una ambulancia que en un primer momento había sido llamada para salvar a un policía herido. El banco está realmente cordonado por otro de los grandes protagonistas de la película, que son los servicios del SWAT, en un despliegue como solo Michael Bay sabe hacerlo. Realmente Michael Bay es un director que tiene amigos dentro de lo que es la policía, el SWAT, el ejército. En el ejército, por ejemplo, ya lo vimos en las películas de Transformers, donde el ejército prácticamente es un protagonista más en todas estas películas. Entonces lo que hacen tanto Will como su hermano es huir con una cantidad de dinero indecente, vamos así a llamarlo, en una ambulancia. Una ambulancia que además está conducida, es decir, tiene conductor y tiene a una paramédico dentro, que es la que irá, por así decirlo, ayudando durante toda la película a ese policía herido por los protagonistas. Es decir, en la película vamos a asistir a dos dramas dentro del mismo film. Primeramente el drama de un policía prácticamente moribundo y que el personaje de Eiza González tiene que estar dentro de la ambulancia constantemente ayudándole para que no fallezca, manteniéndole con vida, porque mantener con vida al personaje, al policía dentro de la ambulancia, es mantener con vida a todos los integrantes de la ambulancia. Y luego también el drama que tiene Will, debido a que él está pues muy condicionado por la situación que tiene su hija y que claro, necesita ese dinero para ayudarla. A partir del momento en el que Will y su hermano, el personaje de Jake Gyllenhaal, roban la ambulancia con Eiza González y con ese policía malherido dentro y moribundo, aquí ya es cuando empieza la auténtica acción. Aquí se puede decir que Michael Bay
vamos a ver, pisa el acelerador a lo bestia en esta película, pisa el acelerador de la ambulancia, vamos a decirlo, y nos regala un tour de force de acción sin igual. Además es que la estructura narrativa es parecida a la de Mad Max, porque Mad Max Fury Road, al principio de la película vemos la presentación de los personajes, pero en cuanto Charlize Theron, en cuanto Imperator Furiosa se sube al camión, ahí es donde empieza la auténtica película. Pues aquí igual, hemos tenido aproximadamente 40 minutos de presentación de personajes, de lo que ha sido el golpe al banco, que ha sido completamente fallido, y que los personajes terminan en el interior de una ambulancia huyendo. Y a lo largo de su vida seremos testigos de, digamos, un tour turístico, vamos a llamarlo, por las calles de Los Ángeles. La ambulancia, con todos los personajes dentro, recorrerá pues todo lo que son autopistas, carreteras, calles, callejones de Los Ángeles, que ya os digo, se filmaron en pleno confinamiento, pero que Michael Bay utiliza una serie de extras de vehículos, atención a los vehículos de la policía y los del SWAT, que son absolutamente espectaculares, y cómo los filma Michael Bay, desde un punto de vista también muy espectacular, que le dan, digamos, un empaque muy poderoso a todo lo que es el film. Pero donde aquí yo me quiero detener ya no solo en la gigantesca persecución que prácticamente dura 1 hora 40 minutos, poco más de hora y media, hora 40, hora 3/4, en el que vemos esa gigantesca persecución, ya os digo, incluso, vamos a así decirlo, hasta por ríos y todo, o por encauzamientos, por canalizaciones a lo largo de toda la ciudad de Los Ángeles. Y que somos testigos de todo, de digamos, de persecuciones de la ambulancia por helicópteros, por coches patrulla, por otra serie de camiones, de tanquetas de estos que llevan el SWAT, a unas velocidades absolutamente de vértigo. Aquí es donde Michael Bay coge, como os he dicho yo anteriormente, lo que es el cronómetro, coge el cronómetro y empieza a darnos uno de los montajes más extraordinarios del cine de los últimos años. Aquí es donde yo veo que Michael Bay, yo creo, se expone todo lo que es su cine, ese cine que no gusta realmente a los críticos porque evidentemente la acción es desmesurada. Pero en esta película hay que reconocer que la narrativa, como en todas las películas de Michael Bay, está subordinada a lo que es la acción. Pero ojo al grado de interpretación de los tres actores. Realmente lo que es el nivel interpretativo es absolutamente soberbio, pero sobre todo están muy bien conjugados. Hay una extraordinaria química entre los tres personajes, entre los tres protagonistas, entre Will, interpretado por Yahya Abdul, por Jake Gyllenhaal y por Eiza González. Y además dentro de lo que es el interior prácticamente de lo que es la ambulancia. Se puede decir en ese sentido que Ambulance Plan de Huida es una película tanto de interiores como exteriores. Porque toda la acción, evidentemente, está en todas las calles de Los Ángeles, en las autopistas, en las carreteras que circunvalan todo lo que es la ciudad. Pero el gran drama de esta película está en el interior de la ambulancia. Ahí es donde Michael Bay se luce ya no solo como un estupendo director de actores en esta película, sino para mantener la tensión y el suspense. Porque es que a cada minuto es una película donde no hay lugar para el aburrimiento. A cada minuto los personajes van teniendo ocurrencias, se van enzarzando los unos con los otros, se hacen medio amigos, medio enemigos, pero sobre todo tienen que mantener con vida al policía que hay dentro de la ambulancia, porque si se enteran los del SWAT y los del FBI, que prácticamente tienen a la ambulancia monitorizada por todas partes, se enteran de que el policía que hay dentro ha fallecido, abrirán fuego y serán asesinados todos los miembros que están en el interior de la ambulancia. Por lo tanto, la importancia de mantener al policía dentro de la ambulancia con vida es absolutamente imprescindible para acabar también en ellos con vida. Es decir, ellos han pegado un tiro a un policía que luego tienen que mantener con vida. O sea, fijaos la dicotomía que tiene lo que es el argumento. Pero evidentemente todo está subordinado a la acción y también a esos pensamientos que tiene Will a lo largo de todo el metraje, exponiendo además si teniendo un conflicto consigo mismo, exponiendo si lo que está haciendo es algo bueno o es algo malo realmente. Él quiere ganar dinero, pero no de esa manera, y empieza a entrar constantemente en conflicto con su hermano. Hasta que evidentemente al final de la película hay un desenlace bastante trágico,
pero se puede decir que tiene la película un happy end. En ese sentido tiene un final feliz, pero también tiene evidentemente su contenido trágico a lo largo de lo que es la película y sobre todo en el final. Ambulance Plan de Huida no es una película como otras de Michael Bay que tire además de lo que es ¿cómo os diría yo?, del humor que muchas veces nos ha irritado en las películas de este director, todo hay que decirlo. Aquí Michael Bay ha dejado de lado todo lo que es el contenido humorístico para centrarse en el drama de los personajes. Es una lástima que un director como Michael Bay, que domina a la perfección todo lo que es la parte técnica de la película, ahora hablaremos con el uso de la cámara, con el uso de la banda sonora, el sonido, que tiene una importancia capital. Es una pena que no trabaje más la dirección de actores o que no se proponga hacer películas más de esta índole donde hay un contenido serio de todo lo que es el contenido, de todo lo que es el argumento del film. Desde un punto de vista técnico, aquí es donde entramos ya en materia, que es el fuerte de Michael Bay. Se produce cuando salen los ladrones de lo que es el banco que acaban de robar, lo que es el grupo, la banda de Jake Gyllenhaal y de su hermano. A mí me ha recordado mucho al tiroteo de Hit de Michael Mann del año 95, aquella película protagonizada por Robert De Niro y por Al Pacino, que tenéis aquí además comentada en el canal, por el uso de la planificación, de la fotografía y del sonido. Yo creo que aquí Michael Bay ha querido un poquito homenajear a Michael Mann, ya que incluso los personajes, bueno, no llevan máscaras como en la película de Michael Mann, pero sí en cierto momento Jake Gyllenhaal, en esa huida antes de coger la ambulancia, antes de robar la ambulancia, se pone una máscara y yo creo que es como un pequeño homenaje a la película de Michael Mann, un poco de manera soterrada. Sobre todo, ya os digo, por uso del sonido, por la ausencia de banda sonora, pero sobre todo por el montaje de efectos de sonido, en donde yo, viéndola, esta película, en el televisor, he tenido que bajar el volumen porque el sonido de los disparos de las ametralladoras era contundente hasta decir basta. Pero además también de una manera muy realista, pero todo llevado a lo que es el cine de Michael Bay, utilizando además la cámara subjetiva de un modo inteligente, como lo hacía realmente Michael Mann. Utilizando la cámara subjetiva en donde nosotros estamos prácticamente al lado, pegados del francotirador o del policía o del SWAT, y somos protagonistas, partícipes nos van haciendo de todos los disparos que van dando en todo momento. Y además, por primera vez en su filmografía, en una película de Michael Bay, sabemos dónde están situados todos los personajes, todos los de la banda de Jake Gyllenhaal y de Will. Sabemos dónde están situados los policías del SWAT. Sabemos que están llegando constantemente coches del FBI y de los policías. Es decir, llegamos a un tour de force emocional, mejor dicho, técnico y emocional también por todo lo que están viviendo los personajes, absolutamente demencial. Aquí yo creo que Michael Bay ha puesto el turbo y no ha parado. Además, choques en cadena, explosiones, las persecuciones consabidas del cine de Michael Bay están en esta película omnipresente. Realmente esa huida o ese intento de huida de lo que es el banco que acaban de robar me recuerda mucho al Hit de Michael Mann. Evidentemente, vamos a ver, estamos hablando de un director que es mucho más estilista en la imagen, me refiero a Michael Mann, y que Michael Bay es más estilista en el montaje y en la acción y en las explosiones. Pero lo que es en el uso del montaje de los efectos de sonido andan muy parejos y además de una contundencia realmente brutal. O sea, tengo que decir que en ese sentido Plan de Huida Ambulance es realmente una película modélica en lo que se refiere al uso de los efectos de sonido. Esta película el año pasado no tuvo ninguna nominación al Oscar, pero yo creo que el montaje y el montaje de los efectos sonoros sí que tendrían que haber tenido una nominación al Oscar porque son realmente apabullantes y espectaculares. Más de una vez mirando la película mi mujer me ha tenido que decir baja un poquito el volumen porque está demasiado alto. Y parecía que se aumentaba ello solo. El uso de la banda sonora también hay que hablar de él porque está utilizada de una manera bastante magistral. Es decir, en los momentos más tensión lo que hace Michael Bay es elevar el volumen de la banda sonora para incrementar la tensión. En el resto de películas de filmografía, lo digo comparándolas para esta diferenciarla, porque lo hace bastante mejor en esta película, yo creo que Michael Bay en ese sentido va mejorando, va aprendiendo, dado ya sus 50 y pico largos años. En las otras películas la banda sonora era bastante omnipresente. Sin embargo aquí Michael Bay sabe ser un poco más recatado
en lo que al soundtrack se refiere. Y además es una banda sonora cuya partitura, es decir, la partitura, los temas, no son los de una película de acción normal, sino que están, ¿cómo os diría yo? También me recuerda bastante a los compases de la banda sonora de Hit o de cualquier otro tema, incluso de una banda sonora de Michael Mann. Es decir, son como muy reiterativos, son como sonidos un tanto molestos, que van como incrementando nuestro nerviosismo y nuestro malestar en lo que se refiere al suspense que provoca el devenir de los personajes y la acción en sí misma. Es decir, la banda sonora en esta película contribuye al espectador a ponerlo más nervioso, con lo que vas intentando llegar al final, que parece que al final estás a punto de dar un salto en la butaca como si tuvieses un resorte. La verdad es que en ese sentido Michael Bay me ha sorprendido y para bien, para muy bien en esta película. Luego también hay que reconocer, por ejemplo, que la fotografía en esta película a lo mejor no es tan lujosa, vamos así decirlo, como en otros films de Michael Bay. Pero sí tengo que decir que en lo que se refiere a los movimientos de cámara, ha utilizado drones, que ya últimamente se utilizan bastante para lo que es el rodaje de las películas, para lo que es algunos planos bastante más complejos, y lo que hace es plantar una cámara en los drones, y lo que hace es subirlos en lo alto de una autopista y seguir a lo que es la ambulancia, a todos los vehículos del SWAT, a los coches de policía, y hacer unas pasadas con esa cámara en interiores donde van persiguiendo a la ambulancia por parkings, por garajes, por autopistas, por calles, por caminos. Hay, por ejemplo, un momento dado en donde la ambulancia se mete en un descampado que luego logra salir a la carretera y que la cámara va bajando directamente hacia la ambulancia y pasa así directamente, o sea, viene hacia nosotros la ambulancia y pasa por un lado y luego los coches pasan por otro, es decir, como si estuviésemos casi que esquivando la acción en todo momento, pero a una velocidad absolutamente tremenda. Y luego también esa misma cámara en los drones se ha utilizado para perseguir a la ambulancia, que en esta película va... Tengo que decir que no va a 30 por hora o a 40 por hora como en otras películas de acción, donde luego se acelera lo que es el montaje para dar la sensación de más velocidad. O sea, aquí Michael Bay, el realismo que tiene, y además lo cuenta precisamente Jake Gyllenhaal en los extras de la película, es que la furgoneta, es decir, la ambulancia donde iban a toda velocidad. Es decir, se han arriesgado Michael Bay mucho, casi vamos a decirlo, no voy a decir, hombre, tanto como la vida de sus estrellas, de sus actores, de sus actrices, pero sí que tengo que decir que no es una película de acción al uso en donde los coches haya digitalizaciones de vehículos, en absoluto. Es decir, aquí todo está filmado de una manera muy realista. Y además es que Michael Bay tuvo, en ese sentido, amplio margen de maniobra porque el rodaje, ya os digo, que se hizo durante el confinamiento en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y entonces, prácticamente las calles en muchos planos, os daréis cuenta si la veis o si la habéis visto, que estaban prácticamente vacías. O sea, no había prácticamente nadie. A lo que le da a Michael Bay, pues evidentemente una libertad de movimientos, evidentemente necesitaría autorización para filmarlo, pero le da una amplitud de movimientos para todo lo que son las persecuciones, las llegadas de los policías, que, todo hay que decirlo, Michael Bay es el director que mejor filma la llegada de policías a un determinado emplazamiento. Además, con todas las sirenas, los sonidos de los frenos de los coches, además los coches de policía que son impresionantes, todo hay que decirlo, unos Ford Mustang maravillosos, quedándose prácticamente a la altura de la cámara. O sea, en la pantalla vemos la rueda que se queda al lado de nosotros como si se parara en seco. Es decir, Michael Bay es ese director que si en Armagedón filmaba a los astronautas llegando o yendo a su misión a cámara lenta, como filmaba también a los cazas, por ejemplo, en las películas de Transformers, que oye, todo hay que decirlo, lo hace muy bien. Michael Bay es el director que mejor filma la llegada de coches de policía y del SWAT y de los servicios secretos a cualquier sitio de una manera magistral. Es decir, todo en el cine de Michael Bay lo supedita a la espectacularidad. Pero claro, una espectacularidad que tenga, como os he dicho al principio, cuando hemos desgranado un poquito el argumento, que tenga un cierto trasfondo. Y esta película tengo que decir que lo tiene. Es decir, Ambulance, Plan de Huida de Michael Bay no es para nada una película cuyos personajes estén huecos, cuyos personajes no tengan nada que decir,
o que prácticamente estén expuestos como al libre albedrío. No, en esta película se parte de una premisa, se parte de un drama, vamos así llamarlo tragedia, todo hay que decirlo. Todo ese drama lo lleva a lo largo de la película sin perder el hilo dramático Michael Bay, pero evidentemente también regalándolos un espectáculo visual impresionante. Evidentemente ya os he dicho que la fotografía de esta película no es ni todo lo colorista ni todo lo lujosa que suele ser en otros títulos, porque ha costado apenas 40 millones de dólares. Y las películas de Michael Bay, las últimas de Transformers, creo que costaron alrededor de los 200 millones de dólares, Pearl Harbor costó 175 millones de dólares, es decir, estamos hablando de unas cifras astronómicas. Pero esta película, en comparación con las demás, es una película pequeña, pero que parece que tiene un presupuesto muchísimo más holgado. Lo que nos da a entender que Michael Bay sabe manejar muy bien el dinero de sus productores y que el productor o los productores confían mucho en él, de que siempre va a llevar a buen puerto a su proyecto, emitiendo evidentemente un sello personal, pero también marca de la casa tienen que ser esas apabullantes persecuciones, las explosiones y los efectos especiales. Aquí prácticamente se puede decir que los efectos especiales son efectos visuales, en lo que se refiere a cámara, movimientos de ella y a todo lo que es el montaje, el ritmo frenético, que yo os digo que parece que Michael Bay ha filmado esta película con un cronómetro en la mano como lo hace James Cameron. Actualmente Michael Bay es el director o uno de los directores más taquilleros que hay en Estados Unidos. Pero es una pena, y digo esto que es una pena porque esta película yo os digo que no recaudó demasiado. Yo creo que Ambulance, Plan de Huida, ha pasado en la filmografía de Michael Bay incluso por las taquillas sin pena ni gloria, pero ha cuajado, y todo hay que decirlo, en uno de sus mejores proyectos. Para mí las mejores películas de Michael Bay son La Roca, 13 horas y Pearl Harbor. Pues sacar la lista y añadir la cuarta, Ambulance, Plan de Huida. Para mí una película absolutamente magnífica bajo cualquier punto de vista. Pero ya os digo, no estamos ante una obra maestra. Es decir, muchas veces, vamos a decir no demasiadas, pero en algunas ocasiones el histrionismo en alguna interpretación puede hacer acto de presencia. Es decir, es tanto el drama que llevan los personajes y la tensión en la película que muchas veces yo creo que Jake Gyllenhaal puede pasarse de frenada en algún momento. O a lo mejor de las 2 horas y cuarto, 2 horas 20, se podría haber reducido el metraje un poquito más. Ahora es así, todo hay que decirlo. Michael Bay incorpora durante toda la película nuevos elementos narrativos y giros argumentales, con nuevos personajes, nuevos protagonistas, que lo que hacen es enriquecer la película. Puede que a lo mejor para lo que se cuenta, quizá demasiado, y puede que estar ahí uno de sus pocos defectos. Pero todo hay que decirlo y hay que reconocerlo que Michael Bay ha sabido medir muy bien los tiempos en esta película. No los tiempos en lo que se refiere al montaje, sino los tiempos en la interpretación muy contenida del trío protagonista, que ya os digo, tiene una extraordinaria química. Yo creo que Ambulance, Plan de Huida, merece un poquito de mejor tratamiento por parte ya no del público, porque ha tenido, o mejor dicho, es una de las pocas películas de Michael Bay que tiene cierto beneplácito por parte de la crítica. Ha tenido más críticas positivas que negativas. He estado leyéndome algunas y realmente coincido en muchísimos aspectos con ellas. También en algunos aspectos negativos. Pero yo creo que estamos, los críticos y yo, que es una de las cosas que coincidimos, de las pocas veces que coincidimos, estamos de acuerdo de que es una de las mejores películas de Michael Bay. Es uno de sus mejores títulos, tiene un ritmo absolutamente extraordinario, las interpretaciones están muy estudiadas, la dirección de actores es la más ajustada que ha tenido Michael Bay, o una de las más ajustadas que han tenido a lo largo de su carrera cinematográfica, y que parte de una premisa dramática, con bastantes puntos de interpretación, con bastantes capas de significación, y con un acento muy agudo en lo que es la crítica social a diversos estamentos como la sanidad, y también como ese trato o no trato que hace Estados Unidos a lo que son sus veteranos de guerra. Y en ese sentido yo creo que Michael Bay argumentalmente triunfa. Técnicamente ya tiene el triunfo, pero argumentalmente también lo hace muy bien.
Para mí esta película se puede decir que es, ya os digo, una de las mejores del director y muy recomendable, sobre todo para aquellos que les guste el cine de acción, pero para todos aquellos cinéfilos que les guste una película adrenalítica, una película que no te deje un minuto de respiro, una película que estés en suspense constante, sin duda Ambulance Plan de Huida es una magnífica elección. Si os gusta la acción, el suspense, unos buenos personajes y una película que os evada por completo y tener la mejor película de acción desde Mad Max Fury Road, Plan de Huida Ambulance de Michael Bay del año 2022, del año pasado, es la mejor opción que hay. Una película magnífica, extraordinaria a ratos y sin duda uno de los mejores títulos del director californiano, que yo creo que ya es hora que se le vaya haciendo un poquito de justicia después de todos aquellos críticos que le menosprecian muchas veces de una manera bastante injustificada, pero que es a día de hoy, uno de los mejores, casi si no el mejor, junto con James Cameron, actor de películas de acción que hay. Todo hay que decirlo, y no nos tenemos que avergonzar de ello. Michael Bay es un autor, un director que estampa su sello de personal en todas y cada una de las producciones que haga, ya sea de un productor, de otro, o de un guionista, o de otro, y cuyo montaje es absolutamente extraordinario, demencial, diría yo en algunos momentos, pero es un director y un montador que en esta película no bajan la guardia, y que no bajan realmente de 100 y pico kilómetros por hora. Espero que os haya gustado la reseña de esta magnífica película, ya os digo, una de las mejores de Michael Bay. Si yo le tuviese que poner una nota, le pondría entre 8 y 9. No sé a qué nota le pondría. No le voy a poner un 10, ese calificativo está reservado para las obras maestras, pero evidentemente yo creo que es de lo mejor que ha filmado Michael Bay a lo largo de su casi ya bastante dilatada carrera. O no podemos decir tanto como dilatada, no tiene tantos, estos, ¿cómo se llama? No tiene tantos títulos, pero todos ellos muy intensos, todo hay que decirlo. Bueno, espero que os haya gustado la reseña, que me deis un pulgar, que os suscribáis al canal para nuevas reseñas de toda clase de títulos de la historia del cine, tanto clásicos como recientes. Espero que me pongáis vuestro comentario aquí abajo, en la caja de comentarios, que os suscribáis al canal y sobre todo un like, un pulgar, que eso me ayudará mucho. Espero que tengáis una buena velada y hasta mañana.